Bienvenidos una vez más a esta sección de Cloverfield. En esta ocasión les contaré dos historias de terror. Espero les guste. La primera se llama La maldición de la Ruta 9. La siguiente historia de terror está narrada en primera persona por su protagonista, Carlos, un conductor de camiones. En Argentina, ya por 1976, en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la Ruta 9, pasando la localidad de Loreto en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y muy poco mantenida por el gobierno, ya que no había mucho mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común. Contábamos con la ayuda del gobierno de ese facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial, así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquita para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros, comenzó a ver que la banquita se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión. No se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante, veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de una hora transcurrida, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué. Prendí las luces altas y ahí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos. La piel pegaba a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido posible. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en los viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginé el terror que sentí. Una ruta desolada, con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de una mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión a fondo, hasta que en un momento
Una mano me tomó mi hombro y comenzó a forcejear contra mí. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo, que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamar. Solo rezaba un Padre Nuestro. De la impotencia, cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Comenzó a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta de la cual bajan dos hombres que empiezan a gritar. Sí, hay alguien con vida. Que hable, por favor. Al cual, con mucho esfuerzo, pero reincorporarme, contesté. Acá. Me socorrieron. Me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición, por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media, regresé y camión con 4 militares y un sargento y 3 soldados rasos. Después de prácticamente primeros auxilios, me preguntan qué pasó. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta, poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los rifles, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los militares, desapareciendo ahí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día nunca me quise volver a manejar de noche solo. Dicen que la ruta 9 está maldita. Creer o no, es la ruta que más vidas se llevó en Argentina. La siguiente historia se titula El hombre del sombrero. En muchas culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados una especie de entidades que, según los testimonios, tienen forma humana. Dentro de ellos está el hombre del sombrero negro. En los países anglosajones se le conoce como Hatman. Muchas personas afirman haber sido testigos de él. Lo describen como una figura humana, con una capa negra, un sombrero de gaucho y un reloj de oro que colgaba de su costado. Unos rasgos faciales que se asemejan a la niebla oscura, ojos rojos. Dicen que el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos y que incluso ha llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen, pero incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos expertos han descrito como el mal en estado puro. Pero, ¿qué es el hombre del sombrero? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Un espíritu? ¿O incluso el mismísimo Satanás? Tenemos aquí una historia contada por una persona que vivió un acercamiento. Rebeca tenía 6 años en 1978
y cuenta una historia aterradora que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña, vi a los que hoy se conoce como el hombre del sombrero. En ese momento mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando. Una noche tuve una terrible pesadilla. Soñé que los cajones se abrían y cerraban solos, y la ropa volaba por toda la habitación. Cuando me desperté, ahí lo vi. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y bastón. Yo estaba aterrada y reconocí que no era humano. Intenté despertar a mi abuela, pero no pude. El hombre del sombrero me miró por varios minutos y con voz muy aterradora me dijo: esta es tu última oportunidad. Después de que el sombrero dijo esas palabras, bajó su cabeza y desapareció. Rebeca le contó lo sucedido a su madre, pero ésta no le creyó. Su tía, quien también vivía en la misma casa, también contó haber tenido encuentros de ese tipo. Al día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, ni tampoco quién era. Espero les haya gustado estas pequeñas historias de terror. Seguiré buscando más. Dejen sus comentarios si les gustó, si tienen quejas. Y nos vemos para la próxima.